Dios te bendiga y bienvenidos una vez más a esta tu programación. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de llegar ante ti con la maravillosa palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar en la carta de Santiago, o Jacobo, era el nombre del hermano de Jesús. Jacobo fue aquella persona a la cual Jesús le dejó a cargo la iglesia. Y cuando nosotros estudiamos su carta, cuando nosotros estudiamos la carta que él escribió, podemos aprender mucho de la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, hay una parte que dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando Santiago se presenta al mundo entero, cuando él se presenta a los creyentes, él se presenta como el siervo de Dios y como el siervo del Señor Jesucristo. Santiago era el hermano menor del Señor Jesucristo, pero él aprendió a reconocer y a entender que Jesús era su Señor, que él se tenía, gloria sea el nombre de Dios, que humillar, o él tenía que ser un siervo ante su hermano Jesús, primeramente ante Dios, pero también hacia su hermano Jesús. Aquí podemos ver que Santiago no se presenta como un apóstol, él no se presenta como un pastor, él no se presenta como alguien de importancia, pero él se presenta como un siervo. Y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que el único título que como servidores de Dios nosotros debemos tener es el título de siervo. Jesús en una ocasión dijo, no dejen que nadie le llame a ustedes maestro. Alabanza sea el nombre de Dios, así también como el título de pastor. La palabra de Dios dice claramente que Jesús es el buen pastor. Y Santiago claramente se está presentando dentro de la iglesia como un siervo del Señor. Si vamos al verso 2, hay una parte importante que dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago con esta palabra le está dando fuerza, le está dando ánimo a una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que estaba pasando por muchos diferentes problemas. Ya Cristo había muerto, ya se había levantado la persecución, la tribulación en contra de los creyentes, como el día de hoy también hay muchas persecuciones que los creyentes tienen que atravesar y tienen que pasar por causa del nombre de Jesús. Pero aquí Santiago le dice, tener, gloria a Dios, sumo gozo cuando se halléis en todas, aleluya, en dispersas pruebas. Y podemos aprender de esto. Puede ser que nosotros estemos pasando por un momento difícil, momentos económicos, momentos de salud, momentos familiares. En vez de quejarnos, en vez de sentirnos tristes, debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque esto es lo que el siervo de Dios nos está pidiendo a que nosotros hagamos. Y es lo que debemos hacer como siervo de Jesucristo si queremos avanzar, si queremos crecer en nuestra vida cristiana. El quejarse, ¿verdad?, no va a ayudarnos a que nosotros podamos crecer, pero el obedecer a Dios y gozarnos aún en medio de la prueba puede ayudarnos grandemente. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga lo que dice Santiago. Dios quiere desarrollar en cada uno de ustedes una forma de paciencia para que ustedes puedan resistir, para que ustedes puedan esperar. Y estas son cosas buenas. Estas cosas nosotros las necesitamos como padres, como empleados, como esposos, como hijos de Dios. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos la paciencia. Cuando nosotros éramos niños y éramos pequeños, no teníamos mucha paciencia, pero a través de los años, a través de la prueba, a través de la dificultad, hemos aprendido a tener paciencia, a saber que la paciencia es la mejor cosa que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Asimismo, en la vida cristiana, estos cristianos estaban pensando su caminar con Cristo y algo que le aconseja a Santiago, que sean pacientes. Dice, para que seáis perfectos y para que seáis cabales. Santiago está diciendo que a través de la paciencia nosotros podemos alcanzar esa perfección que Dios busca de nosotros, ¿verdad? Y no que vamos a ser perfectos como Dios, sin mancha, sin oscuridad, pero hay una perfección en nosotros, lo que Dios llama perfección, y es cuando nosotros aprendemos a resistir la prueba, cuando nosotros aprendemos a resistir las tentaciones y mantener nuestra mirada fija
en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 5 dice, tienen falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da toda abundante y sin reproche. Y por eso Jesús nos enseñó a nosotros, gloria sea el nombre de Dios, que no llamáramos a nadie maestro, ¿verdad? O que no llamáramos a nadie rabí. La palabra de Dios dice claramente que si nosotros estamos falta de sabiduría en un asunto, que deberíamos hacer, pedírselo directamente al Padre Dios. Debemos venir delante de Él, que dice la palabra de Dios que Él le da abundantemente a todos su sabiduría. Pero dice la Biblia, pero pide con fe. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando venimos delante de Dios, pedimos con fe. Cuando le pedimos a Dios sabiduría, pedimos creyendo de que Él tiene la facultad, Él tiene el poder y el deseo, sin reproche, sin reprocharnos nada, de darnos las sabidurías que cada uno de nosotros necesitamos. Usted tiene problemas con sus hijos, pídale sabiduría a Dios cómo lidiar con ellos. Yo sé que no es fácil criar muchachos en una diferente cultura a la que nosotros nos criamos, una diferente época, diferentes años, diferente tiempo. Aún así, si nosotros abrimos nuestro corazón y le pedimos sabiduría a Dios, Él nos puede ayudar. Estamos luchando con nuestra vida cristiana y no nos sentimos como si fuéramos cristianos verdaderos. Pidámosle sabiduría a Dios que nos ayude a salir de aquellas cosas, ¿verdad?, que nos están estancando. Dice, para que seáis perfectos y cabales. Entonces dice la palabra de Dios que venimos delante de Dios, pedimos sabiduría que Él nos la da abundantemente, la pedimos con fe. Dice, el que duda es semejante a una onda del mar. Por eso es que no podemos dejar que la tentación de la duda, que el pecado de la duda invada nuestro corazón, invada nuestra vida. Debemos venir no como que si somos manipulados a creer algo que no es verdadero. No, si le vamos a pedir a Dios algo, hagámoslos con fe, hagámoslos creyendo de que Él es un galardonador de aquellos que le busquen. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstantes en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muchas veces nosotros escuchamos a nuestro ego. Alabanza, en vez de escuchar a nuestro ser verdadero, en vez de escuchar la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros, muchas veces escuchamos al ego. Y muchas veces tenemos una mente que no es contemplativa. Digo con una mente que siempre está juzgando. Una mente que siempre está diciendo esto es lo blanco y esto es lo negro. Esto es lo bueno y esto es lo malo. Esto es lo claro y esto es lo oscuro. Y una mente contemplativa es una mente que solamente contempla y no juzga. Por eso el Señor Jesús nos enseñó claramente a tener una mente contemplativa. ¿Cuándo? Cuando Él dijo, no juzguéis nada de antes de tiempo. Pero muchas veces nosotros pensamos que somos pequeños jueces aquí en la tierra y por eso siempre estamos, aleluya, siendo inconstante. Porque hoy pensamos una cosa, mañana pensamos una otra cosa. Yo creo que la mente que Dios quiere que nosotros tengamos es una mente contemplativa. Y la palabra lo dice, una mente que contempla, que observa. ¿Verdad? Sabemos que nosotros no somos nuestra mente. Nuestra mente siempre está juzgando entre el árbol del conocimiento del bien y el árbol del conocimiento del mal. Pero, aleluya, nosotros lo que contemplamos, nuestras almas, como decimos algunos, es aquella que puede contemplar, que pueden ver, ¿verdad?, lo que está sucediendo sin la necesidad de juzgarlo como algo malo o como algo bueno. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 9 aquí en la carta de Santiago, capítulo 1. Dice, de humilde condición, gloríense en su exaltación. Es una promesa que Dios le da al pobre. Usted pobre financieramente, usted no tiene mucho dinero, usted es un hombre, una mujer de fe, pero lucha económicamente. Dice, aleluya, gloríese en su exaltación. Dele gloria a Dios. Usted gloríese, siéntese orgulloso de que usted es pobre, porque un día usted será exaltado, un día será levantado. Dice la Biblia, Jesús hablando en el Sermón del Monte, él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces la mentalidad de nosotros los pobres siempre debe ser,
gloriarnos de que un día seremos exaltados. Ahora, el mensaje que Santiago le da a los ricos es muy diferente. Él le dice a los ricos, el que es rico en su humillación, gloríese en que en su humillación, Señor, yo soy rico y tú me has exaltado aquí en la tierra, pero gloria a Dios que un día seré humillado. Es lo que Dios pide. Ese es el mandamiento para los ricos. Si verdaderamente quieren vivir una vida agradable y santa delante de Dios, gloríense en su humillación, de que un día va Dios a humillarlo. Y no es una humillación, ¿verdad?, para hacerlo sentir mal. No, pero para quitar esa carga de usted que produce las riquezas en nuestras vidas. Claramente dice la palabra de Dios. Aleluya, gloríese en su humillación. ¿Verdad? La Biblia dice, hagan ustedes esta actitud que también que hubo en Cristo. Dice que Cristo se humilló hasta lo sumo. Y también nosotros debemos aprender a humillarnos o dejar que Dios nos humille. Gloria a Dios, para que podamos entrar en esa maravillosa voluntad de Dios. Por ejemplo, el verso 12 de Primera de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y yo creo que esta es la parte más importante de este capítulo 1 de Santiago. Aleluya, Santiago está diciendo, bienaventurado. Y él aprendió eso del Señor Jesús, de su hermano mayor, ¿verdad? En la carne. Y no solamente en la carne, pero en el espíritu también. Él dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Quiénes son las personas que van a recibir la corona de vida? Aquellos que resisten la tentación. Alabanza sea el nombre de Dios. Y vienen diferentes tentaciones en nuestra vida. Pero el deseo de Dios es que nosotros sigamos hacia adelante, que no nos rindamos, que no nos echemos para atrás. Hay personas que creen, bueno, yo voy a recibir la corona de vida porque un día yo recibí a Cristo como el Salvador de mi vida. La palabra de Dios, Jesús nunca predicó este mensaje. No es porque usted confiese a Cristo como su Salvador que usted va a recibir esta corona de vida. Aquí Santiago, que era, aleluya, al quien Jesús le dejó la iglesia para que la llevara hacia adelante, está diciéndonos a nosotros que el que soporta la tentación es el que va a recibir la corona de vida. El día de hoy muchas veces nosotros contradecimos lo que enseña la Biblia, lo que enseña el apóstol, no el apóstol, pero el siervo de Dios. Recuerde lo que le dije al principio, ¿verdad? Santiago. Y pensamos que nosotros recibiremos la corona de vida porque un día hicimos una oración o porque aceptamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y no hay nada de malo con eso. Aleluya. Lo malo con esto es que muchas veces le quitamos la importancia a lo que enseña el mensaje del Señor, lo cual es que nosotros resistamos la tentación, que le digamos que no. ¿A qué tentación? A la tentación de odiar a nuestros prójimos, de pensarnos que somos mejores o superiores que ellos. El mandamiento de Dios es el mandamiento del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. El que pueda guardar estos dos mandamientos es la persona que va a recibir la corona de vida. Dice la Biblia que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí viene esta palabra de Dios. Y Jesús mismo dijo, si un hombre me ama, mi mandamiento debe guardar. Si un hombre me ama, debe guardar mis mandamientos. Y cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios es cuando recibiremos esta maravillosa corona de vida que el Señor nos ha prometido. ¿Verdad? Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Muchas veces pensamos que Dios es capaz de ponernos tropiezos, de tentarnos, pero Santiago quiere aclarar, ¿verdad? Y gloria a Dios por esto, de que Dios nunca nos tienta. Entonces, ¿por qué somos tentados? ¿Por qué viene la tentación a nuestra vida? Es algo que tenemos que luchar con esto. Dice, cada uno es tentado, aleluya, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros tenemos la concupiscencia en nuestra vida de ser importantes, de ser ricos, de placeres carnales y placeres mundanales. Y es por eso que somos tentados.
No es que Dios está buscando tentarnos para hacernos caer. Es todo lo contrario. Dios nos ayuda en la tentación para que nosotros no resbalemos y para que nosotros no caigamos. Ahora, porque nosotros tengamos concupiscencia de nosotros, esto no quiere decir que no podamos guardar los mandamientos. Porque si fuera así, Jesús lo hubiera dicho. Jesús nunca enseñó esto. Jesús hasta a los fariseos le decían arrepiéntanse. Hasta los fariseos les enseñaban que dejaran el mar atrás. A todos los seres humanos el mismo mensaje. Hay un mensaje que es popular el día de hoy en la iglesia y es el mensaje de total depravación o depravación total, donde hay un grupo de la iglesia grande, gigante, que enseña que los seres humanos somos totalmente depravados. Claro que algo que Jesús nunca lo enseñó, Pedro no lo enseñó y Santiago tampoco lo enseñó, así como tampoco lo enseñó Juan. Jesús le hablaba a los pecadores, le dijo a la mujer atrapada en adulterio, vete y no peques más, porque Jesús no enseñaba tales, aleluya, enseñanzas. Dice, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. El pecado produce muerte espiritual en nuestra vida. Yo personalmente creo que esta muerte no es eterna, es una muerte temporal, es una muerte espiritual que llega a convertirse también en una muerte física. Gloria sea el nombre de Dios, pero en el amor de Dios, en la misericordia del Señor, Cristo vino a salvar todo lo que se había perdido. Y por esta razón yo puedo asegurar que esta muerte, ¿verdad? Este poder del pecado en la vida del hombre no es algo eterno. Llegará un día donde Dios libertará a toda la creación del pecado, ¿verdad? Hay personas que creen en el tormento eterno, lo cual es algo que no es bíblico, lo cual es algo que no va en, aleluya, no se parece al carácter de un Padre de amor como es nuestro Dios, que vino a enseñarnos amor. Aleluya, hay personas que creen que una persona que no se arrepienta a Cristo o una persona que no acepte a Cristo, algo que no está en la Biblia, como el Señor y Salvador de su vida, esa persona va a achicharrarse en el infierno por toda una eternidad. Si usted oye una persona hablando de esta forma, es un falso evangelio. ¿Por qué es un falso evangelio? Porque no lo encontramos, aleluya, en los labios de Jesús o en los labios de su siervo Santiago, de su siervo Pedro, de su siervo Juan, que fueron los discípulos que caminaron con Jesús. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y algo que tenemos nosotros, si queremos ver si estamos en la voluntad de Dios y si estamos venciendo el enojo, si estamos venciendo la ira en nuestras vidas. Claro que si tú crees que tú eres salvo porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, tú vas a obviar el mensaje del Evangelio. Tú vas a obviar las palabras que Jesús, que el hermano de Jesús, Santiago, que fue la persona que Dios dejó a cargo de la iglesia, usted va a obviar su mensaje, su prédica, porque usted dice, bueno, yo soy salvo por la sangre de Cristo, no tengo que preocuparme de lo que Santiago predicó o de lo que Jesús predicó o de lo que Pedro predicó. Pero Pedro, Santiago, Jesús no predicaron nunca que una persona es salva por la sangre de Cristo. Ellos predicaron que una persona es salva cuando deja atrás sus pecados, cuando deja atrás sus maldades. Y uno de los pecados que tenemos que dejar atrás es el enojo, es la ira. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no produce, aleluya, o no obra la justicia de Dios. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. Y Santiago aquí está hablando no del evangelio, ¿verdad? De la gracia barata que nosotros enseñamos aquí el día de hoy. Él está hablando de lo que Cristo Jesús enseñó. Eso fue lo que él aprendió. Eso fue lo que él escuchó al caminar con Jesús. De que de amarse los unos a los otros, de amar a Dios con todo el corazón, toda la mente y toda la fuerza. Yo creo que el legalismo es pecado. No podemos ser legalistas. Aún así necesitamos guardar la ley. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley del amor.
Dice la palabra de Dios que Cristo no vino para abolir la ley, Él vino para cumplirla. Y Él espera que también nosotros cumplamos la ley del amor. Hay leyes que nosotros no guardamos por a razones obvias, ¿verdad? Como el sábado, Jesús, sabemos que muchas veces corregía, aleluya, a los fariseos por guardar el sábado de la forma como ellos lo guardaban. Sabemos que nosotros no nos circuncidamos el día de hoy como gentiles porque Jesús mismo enseñó que la circuncisión que vale es la del corazón. No la del prepucio, pero la del corazón. Gloria sea el nombre de Dios. Y Dios prefiere que nosotros tengamos un corazón circuncidado antes de tener un prepucio circuncidado. Dios prefiere que nosotros tengamos el descanso de Jesús en nuestra vida antes de guardar el día sábado. Y hay personas que te van a decir, no, que si tú no haces esto así, el día sábado tú no serás salvos. Están totalmente equivocados. El mismo Jesús era criticado por los fariseos. Aleluya, porque Cristo hacía cosas en los sábados que no le agradaban a ellos. Por ejemplo, Jesús le enseñaba, si una oveja de usted se cae un hoyo un día sábado, ustedes no van y la sacan. ¿Y usted cree que Jesús no va a sanar a este hombre, un hombre con la mano seca, la cual él sanó el día sábado? ¿Usted cree que Dios no va a hacer bien por este pobre hombre que tiene tanta necesidad? ¿Y usted cree que porque sea día sábado usted no puede trabajar? Tal vez si tiene la necesidad de traer comida a sus hijos. O si usted tiene una emergencia y tiene que ayudar a alguien. No hay nada de malo con eso. Y Jesús, aleluya, lo habló. Yo creo que el amor sobrepasa esta ley de guardar el día sábado. Es bueno tomar un descanso. Gloria sea el nombre de Dios. Pero hay veces donde el mismo Jesús no tomaba descanso, ¿verdad? Para amar a sus prójimos, para amar a las personas alrededor de ella. Entonces aquí dice claramente, aleluya, la última parte que leímos dice, la cual, dice, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? Es el mensaje de Jesús. Es el mensaje de Santiago. Santiago no predicó otro mensaje. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay personas que dicen, no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra. ¿Qué usted está diciendo que no es por obra? Claramente nosotros tenemos que tener las obras del amor. Nosotros no somos salvos porque, yo tengo que portarme bien para que Dios me salve. No. Pero sí necesitamos tener buenas obras porque la Biblia lo dice claramente. Que tenemos que someternos, tenemos que guardar. No la palabra de los predicadores charlatanes, sino la palabra de Jesús. La cual encontramos fácilmente en los evangelios, en la carta de Santiago, aleluya, en la carta del hermano Pedro, la podemos encontrar en el Apocalipsis, gloria sea el nombre de Dios. Fácilmente es que obedezcamos los mandamientos. Fácilmente podemos encontrarlo. Dice, seguimos leyendo entonces, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solos, oiga esto, solamente oidores. Aleluya, sé hacedores, guardar los mandamientos, guardar la palabra de Jesús. Y yo le digo a usted, nada más hay un mandamiento que vale y que importa, y es el mandamiento del amor. Y yo sé que hay gente que va a corromper aún un mandamiento. Pero muchas veces nosotros ponemos muchas reglas y muchas regulaciones humanas que de nada nos sirve, que solamente nos alejan de Dios. El mandamiento ama a Dios con tu corazón, con tus emociones, con tus sentimientos. Sigue el camino de Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no quiere decir que nos vamos a dejar manipular de personas que dicen que es el maestro, que son rabí, cuando Jesús dijo que no llamemos a ningún hombre rabí. Hay otros que dicen que son pastores, cuando Jesús me enseñó a mí que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Si necesitamos siervos que nos laven nuestros pies, que nos ayuden, gloria sea el nombre de Dios si necesitamos ayuda. Eso es lo que tenemos que hacer el uno para el otro. Dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre
que considera en su espejo su rostro natural. Aleluya, que hoy se ve y ya se olvida quién es. No seamos solamente oidores, seamos hacedores de la palabra de Dios. Y hay gente que te van a criticar por esforzarte a guardar el mandamiento de Jesús. Hay personas que te van a decir, tú eres un legalista, tú eres un hijo del diablo, porque tú no vives por fe. Santiago, más adelante, vamos a ver que dice que la fe sin obra está muerta. Y hay muchas personas que tienen una religión muerta. ¿Por qué tienen una religión muerta? Aleluya, porque su fe está puesta en una fe que está muerta, una fe que no tiene vida, una fe que no tiene obra. Y dicen que son seguidores y discípulos de Cristo, pero se le hace difícil amar a los demás. No pueden amar a los homosexuales, no pueden amar a los pecadores, no pueden amar a aquellos que ellos piensan que son inferiores a ellos. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios en sus corazones. No han aprendido a caminar en el amor de Dios, aunque el amor de Dios está en todos los hombres, pero no han podido aprender a caminar en el amor de Dios. Entonces dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, aleluya, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que atentamente pone atención a la santa ley de Dios, este será bienaventurado en lo que hace. No importa que la gente te critique, ni gente que la persona hablen de ti, que tú eres un carnal, que tú eres un corrupto, que tú eres un legalista, que tú eres un hijo del diablo. Te llamarán toda clase de nombre por querer guardar el mandamiento de Dios, el cual es el amor. Amar a los demás. Amar a tus hijos. Amar a los pecadores. Aleluya. Y seguir el mandamiento de Cristo. Él es el que nosotros seguimos. Nosotros no seguimos, nosotros no nos convertimos a Pablo, nosotros no nos llamamos pablianos, nos llamamos cristianos porque queremos seguir y obedecer a Cristo. Y de la forma como nosotros seguimos a Cristo es obedeciendo sus palabras, las palabras que Él habló cuando estuvo aquí en la tierra. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, oiga esto, usted se cree religioso. Oh, yo acepté a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Verdad? Si usted dice, bueno, yo creí en Jesucristo, pero le hablo feo a mi esposa, le hablo mal a los demás, su fe es en vana. ¿Por qué? Porque usted cree que usted no necesita refrenar su lengua para ser un verdadero siervo de Cristo. Pero el siervo de Cristo tiene que aprender a morderse la lengua y saber cómo le habla a su esposa. Somos una carne, dice la palabra de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Cuál es la religión? Oiga lo que dice Santiago. Y es por esto que este hombre traía tantos temores en los religiosos del día de hoy. ¿Cuál es la religión verdadera? Dice Santiago, el hermano menor de Jesús, al cual Jesús le dejó a cargo la iglesia. Dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Aleluya, y guardarse sin mancha del mundo. La religión verdadera es aceptar que Cristo murió por mí en la cruz de Calvario y ya hacer más nada porque todas las obras están muertas. Santiago está totalmente en contra de este mensaje. Lo que Santiago está diciendo es, la religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando nosotros estudiamos esta carta de Santiago, podemos aprender a salir de la religión corrupta, de las enseñanzas corruptas que nosotros estamos viviendo en estos últimos días. Alabanza sea el nombre de Dios. Pero aprendamos a ser más humanistas. Aprendarnos a amarnos más los unos a los otros y seguir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón, el mensaje de misericordia que Él nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Le invitamos a que siga, aleluya, escuchando estos programas.
Seguiremos trayendo mensajes como este, esperando que podamos crecer en el amor y la gracia del Señor. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Dios te bendiga.